Aquí empezamos a grabar. ¿Cómo están todos los demás? Stephanie, Mario, Jacob. Saludos, Rabino. Muy bien. Lado. La semana, te mando un saludo y un Gracias. enorme. Mi esposa también aquí. Qué Saludos. bueno, qué bueno. Bueno, Baruch Hashem. Bueno, aprovechar una preguntita. Es una pregunta aquí. Si estas personas las conocen, ustedes están en el grupo de nosotros, de acá, de mis alumnos, o son del grupo de la Fundación Susana Herendira Méndez. ¿Ustedes la conocen? Sí, Raúl, es la cuenta de José Antonio. Ah, ok, muy bien. Alejandro Jacob Ruiz bueno, Jacob, cierto que está aquí, ¿cierto? Y Ana Galí Contreras. Es de la Fundación Orejaín. Ah, ok, no está acá. Ah, ok, Sí. muy bien. Bueno, chicos, Baruch Hashem, comenzamos con buenas noticias. Me siento muy contento de repetirles la noticia de que ya terminé el libro, un libro que creo que con la ayuda de Hashem va a ser muy bueno para ayudarle a todas las personas en su crecimiento personal. Acabo hace unos minutos de enviárselo a Rabino Ariel Grossman también para su revisión y para que me ayude también con el prólogo. Sería un honor también para mí tener ese prólogo de él. Y en este momento también lo están revisando dos psicólogos que son amigos míos, alumnos también. Uno de ellos es Rabino, no es alumno, es amigo. Y también un escritor, también alumno mío, Yehuda Dumetz, que él es escritor, ya saca varios libros también, ha ido a conferencias y eso. Y él me está ayudando con la corrección de estilos, cualquier cosita que haya que acomodar. Entonces ya el libro está en un proceso de revisión para ultimar detalles y eh, justo estoy haciendo la carta o la carta no, por los agradecimientos que van a ir en la parte al inicio del libro. Y todas estas personas, ustedes también, y los que mencioné hace un momento, van a ir también incluidos dentro de los agradecimientos, que son mis alumnos y también han estado siempre apoyando todo este trabajo, Baruch Hashem, y espero, ahí le doy palabras de bendición también a ustedes, que Hashem les prospere muchísimo en todos esos proyectos que tienen, que abra su mano a Él para todas sus vidas, mucho más de lo que ha hecho. Entonces, ese libro creo que va a ser, con la ayuda de Hashem, una ayuda en toda esa parte donde yo hago mucho énfasis en el crecimiento personal, en la corrección de midot, en la, vamos a llamarlo así, corrección de cualidades, incluso desde el aspecto de la psicología que lo menciona en la segunda parte del libro, que tiene un enfoque del crecimiento, pero enfocado con la ayuda que nos proporciona la psicología. Se habla como la búsqueda de la calidad de vida, de la salud, eso lo menciona así la psicología. Pero curiosamente todo eso se hace completo cuando se incluye a Hashem en la ecuación, porque es el creador de todo. Entonces, todo siempre, cuando él está formando parte de los procesos, cuando él está formando parte no solamente el raciocinio, sino también la divinidad, la conciencia de la divinidad, cuando forma parte de este proceso, obviamente el crecimiento es mucho mayor, un crecimiento exponencial. Entonces, acabo de enviar el libro, Baruch Hashem, espero dentro de poco estar ya publicándolo. Y tengo una idea todavía. Me gustaría de pronto hacer el lanzamiento del libro en la comunidad Najida de Apartado, que también es una comunidad ya formada, que también les vengo asesorando hace mucho tiempo. Entonces, fue la comunidad que visité hace poco. Me gustaría de pronto llevar los libros impresos allá también y hacer como el lanzamiento del libro. Así que te espero también por allá, Rafael. Espero puedas ir viajar a la comunidad. Ok, bueno. Baruch Hashem, empezamos una nueva semana con mucha energía. Vamos a continuar con el libro La ciudad viene plena de sentido. Estamos en la página 122, estamos en el capítulo 9, que tiene que ver con el hogar y la familia. No, el capítulo 10, perdón. Capítulo 10 sobre la salud y el buen estado físico. Y veníamos hablando de la importancia también de preocuparnos por el cuerpo, no solamente el ámbito espiritual, el ámbito
De hecho, enfocarnos o preocuparnos por el cuerpo también es parte de la espiritualidad, porque al final de cuentas se necesita el cuerpo para, como vehículo del alma y hay que cuidarlo también. Y en la página 122 empezamos con un título que dice, ¿cuál es el papel del médico? Esto es algo que ya las personas también, dice, puede hacer eso bien. Creo que sí ya te di acceso, Jacob. Sí, gracias. Entonces, bueno, entonces este es un tema también que ayuda a desmitificar un poco todo este tema de las religiones a veces, el mal concepto que se tiene sobre la emuná, ya a veces, porque las personas a veces dicen, no, yo sé que Dios me va a curar y tengo mucha fe y eso es tener fe, pero precisamente acá nos enseña los sabios que Hashem, a través de esa ayuda que nos brinda a la humanidad, es que nos proporciona curadores, o sea, lo llama el Talmud curadores, no lo llamamos médicos, ¿ya? Rofim en hebreo. Y precisamente ellos tienen sabiduría, la sabiduría divina, lo que llamamos ciencia, pero también es un tipo de sabiduría divina. Solamente que una cosa muy diferente es que ellos sean conscientes de esa divinidad, es una cosa muy diferente, pero al final de cuentas ese conocimiento que tienen es un conocimiento que viene como todo de la fuente de todo, que es Sakadosh Baruj Hu. Y por lo tanto uno, aunque tenga fe, aunque tenga emuná, y debe tener fe, debe tener emuná, también tiene la obligación de ir cuando sea necesario donde un médico, donde un especialista a tratarse de las cosas que de pronto le aquejan. Y precisamente esta parte del capítulo nos viene a hablar así, ¿cuál es el papel de un médico? Dice, a veces, por supuesto, nos es imposible curar nuestros cuerpos y recurrimos a un profesional médico. Uno podría preguntarse, puesto que es Dios quien da la vida y cura, quizás los humanos no deberían inmiscuirse en esas esferas, pero los sabios nos dicen que Dios da permiso y poder para que un médico cure. Esto está en el Talmud, Baba Kama 85a. Dios da permiso al curador, a un médico, para que cure. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nos va a enfocar lo que ya dije. A veces uno piensa, bueno, si Dios se encarga de todo, ¿por qué no esperar que me cure? No, Dios también se encarga de darnos personas que nos pueden ayudar. Dice acá un pequeño maíz, una pequeña historia. Un hombre que estaba muy enfermo fue a pedirle consejo a un rabino. Tenía que elegir entre dos médicos. Uno era un hombre temeroso de Dios, pero no considerado un experto, y el otro era un experto, pero no particularmente religioso. ¿A quién debo acudir?, preguntó el enfermo. Ve al mejor médico, respondió el rabino, pues Dios le ha dado al médico permiso de curar con su conocimiento médico, y el mejor médico está entonces mejor preparado para curar. Eso, como decía, es depuración de la mente, que ya ustedes están bastante avanzados, Baruch Hashem, pero las personas que realmente salen de la religión hace poco, a veces, como le dije, les cuesta a veces, porque piensan que es falta de emuná o falta de fe, ir de un médico, hay que rezar y rezar. No solamente así. Aquí vemos precisamente que había un hombre religioso y otro no era tan religioso, pero era un buen profesional. Y el rabino dijo, ve donde el que es un mejor médico. O sea, aquí prima de cierta forma su conocimiento. Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance por cuidarnos y debemos persistir en buscar el mejor cuidado, pero hay que recurrir a un médico y no confiar en los análisis o intuiciones propios. Hay que recurrir a un médico, no basarse solamente en nuestras intuiciones. Es prudente, sobre todo en casos graves, pedir consejo a médicos independientes, si es posible incluyendo a uno quien conozcamos personalmente y sea sensible a nuestra situación individual. Esto es importante. O sea, médicos hay muchos, ¿ya? También hay buenos médicos, también hay médicos que no son tan buenos, médicos que tienen vocación, médicos que no tienen vocación, pero también podemos tener, es bueno tener un médico de cabecera, ¿ya? Y si es alguien que conocemos también, es mucho mejor porque de alguna manera conoce nuestro estilo de vida, conoce también, nos conoce más en nuestra vida personal. Entonces, es prudente pedir consejo. Esto no aplica solamente en el tema de la salud. Es prudente siempre pedir consejo, en cualquier ámbito de la vida. O sea, uno necesita sí o sí pedir consejo, hablar. A veces es bueno hablar, a veces, sobre todo cuando uno está pasando
situaciones problemáticas es donde más difícil se le hace a uno ver las cosas claras. Necesita sí o sí hablar con alguien. Y si es alguien, como dice aquí, que te conoce, mucho mejor. El papel de un médico es obviamente importante. Primero, porque es el más capacitado para apreciar el efecto del espíritu sobre el cuerpo. Y el segundo, porque se ha ganado la confianza de su paciente. Y en consecuencia puede ejercer una fuerte influencia sobre él. Un médico debe usar esta confianza para motivar al paciente a mejorar tanto su salud física como espiritual. Ahora, eso debería ser un médico. Normalmente cuando vamos al médico, ellos no se preocupan mucho por la salud espiritual, porque en verdad no, dentro de su doctrina, digamos, de su aprendizaje, entrar en caminos espirituales es entrar en dogmas, en religiones, y precisamente ellos son muy, entre comillas, objetivos, y esto es entrar en religiones y cosas que ellos creen, muchos creen que es realmente ir en contra de la ciencia. O sea, hay posturas tanto de los científicos o médicos o personas profesionales hacia lo religioso, porque creen que lo religioso no encaja en su postura científica. Y hay posturas de los científicos, perdón, de los religiosos, como que tampoco aceptan la ciencia, porque aparentemente también es algo que no encaja en lo religioso. Eso ya lo hemos hablado, y precisamente quien comprende la unicidad de Hashem comprende que todo esto son conocimientos divinos. Entonces, todo lo contrario, el médico y los científicos tienen que buscar la manera de integrar a Dios, o sea, deberían integrar a Dios en su profesión, y también los religiosos deberían integrar un poco la ciencia, pero obviamente teniendo buenas bases en Torah. Eso el Tania lo explica al principio, explica que precisamente la ciencia de las naciones puede afectar el intelecto. ¿En qué sentido? En que si una persona no tiene buenas bases en lo que es la creencia de Dios, en los principios de fe, vamos a decirlo así, pues puede verse desviado por conocimientos muy racionales, pero que van en contra de lo que la Torah establece. ¿Ya? Entonces, un médico debería incluir, o sea, preocuparse sobre el efecto del espíritu sobre el cuerpo. Hoy en día hay un poco de eso. Como le dije, un médico no va a hablar de religiones. De hecho, lo consideran antiprofesional. O sea, y también es un tema de cuidado, porque también no pueden ser proselitistas. O sea, es un tema de preocuparse en cuanto al bien de la persona, pero no tratar de meterlo en su religión. Pero hoy día hay una rama de la ciencia que se preocupa un poco por eso, llamado espíritu, alma. Ya lo hemos hablado, que es lo que ellos llaman mente, que realmente no es exactamente el alma, pero es una expresión del alma. Y entonces ya se habla hoy día, hace unas décadas, cosa que no se incluía, y es la salud mental. Antes la salud era definida como que el cuerpo, sus órganos y todo estuviera bien. En ningún momento se tenía en cuenta algo que llamado mente. ¿Ya? Pero hoy día lo que más se aproxima a eso espiritual es la mente, y son estas áreas que ayudan en eso. Por eso dice aquí, un médico debe usar esta confianza para motivar al paciente a mejorar tanto su salud física como espiritual. Debe reconocer la gran responsabilidad que le ha dado Dios. No puede negarse a nadie que lo necesite. Un médico debe tener además la humildad de saber que, si bien puede ser él quien trata al paciente, el poder de curarlo viene de Dios. O sea, tiene que ser humilde. Un médico no puede ser arrogante. Debe ser sensible al bienestar de sus pacientes, porque después de todo, él solo está cuidando una propiedad de Dios. O sea, mira, son consejos incluso para los que son médicos. Consejos para mantener la humildad. Sobre todo cuando tú tienes una labor social en la que Hashem te ha puesto, entonces debes ser humilde. Entre más digamos, expuesto estés tú a la sociedad, más humilde debes ser. Eres solo un instrumento, no eres tú el centro de todo. Con toda la autoridad que Dios le ha dado a un médico, este no ha recibido el derecho de condenar a un ser humano como incurable. Escuchen eso. Con toda la autoridad que Dios le ha dado a un médico, este no ha recibido el derecho de condenar a un ser humano como incurable. O sea, por decirlo así, el médico no tiene la última palabra. Sin embargo, cuando ya hemos estudiado un poco, hace tiempo hemos estudiado sobre las leyes sobre los enfermos también, y hemos escuchado sobre el enfermo que está ya desahuciado, qué cuidados se tienen que tener. Pues se encuentra esa persona desahuciada
por la ciencia, vamos a decir así, por el médico. El médico no ve nada posible, pero aún así, Hashem tiene la última palabra y hay consideraciones a tener en cuenta en ese momento, a pesar de que la persona se encuentre en una situación así. Por eso dice, el médico no tiene, fin de cuentas, por decir así, en resumen, la última palabra, un médico no tiene derecho a debilitar la esperanza de un paciente, porque como está escrito en el Éxodo, en Shemot, Dios es el que sana. Esto está en Shemot 15:26. Y no conocemos los caminos misteriosos de Dios. Así que aun si el médico es pesimista, debemos recordar que hay en acción fuerzas más altas. Sobre todo, un médico debe reconocer que ha sido elegido por Dios como instrumento de curación. Esto es una cosa muy interesante porque aquí, según se entiende, al final de cuentas, nuestra emuná tiene que estar puesta en Hashem. O sea, esperar un milagro, vamos a decir así. Sin embargo, cuando vimos esto, cuando hablamos sobre las personas que están, o pacientes terminales, vamos a decirlo así, en lo que es la halajá, se nos dice que nosotros no, de hecho, no solamente en el tema de la salud, sino que hay una regla que los sabios nos establecen a nosotros, y es que nosotros no podemos vivir en búsqueda del milagro. Eso es interesante. Porque uno diría, bueno, ¿está mal entonces esperar milagros? Dice, la respuesta es no. Puedo esperar milagros. Por eso le decía que es interesante. Es como una línea delgada en la que yo siempre tengo que tener mi fe en la última palabra de Hashem, porque él es el juez, el que decide quién vive y quién no. Y aunque a nuestros ojos algo parece que ya no, alguien parece que ya no tuviera esperanza, al final de cuentas él puede cambiar todo. Sin embargo, nosotros no podemos vivir, cuando nos establecen los sabios esta regla de no vivir en búsqueda del milagro, es una manera de protegernos también. Protegernos porque entonces, si una persona vive buscando el milagro, pasa como muchos de aquellos en las religiones que van de iglesia en iglesia porque allá sí ocurren milagros, allá sí hay tal cosa. Entonces, se llega a ese extremo, se puede llegar a ese extremo. Entonces, saber que Hashem maneja todo, saber que Él tiene la última palabra, saber que Él es quien da la vida y la muerte, saber quien Él cura y enferma también, Él manda la cura y manda la enfermedad. Siempre es tener claro de que Él tiene la última palabra y hacer lo que nos toca. No está mal pedir por la salud, no está mal esperar un milagro, pero no llegar a ese punto donde prácticamente vivimos en la búsqueda o dependiendo de milagros. Eso es un consejo que nos dan los sabios a nosotros. Entonces, aunque el médico es pesimista, o sea, el médico debería, aún en situaciones muy difíciles, buscar la manera de su profesionalismo, digamos, de no ser tan fuerte, no dar ningún caso por perdido. Y eso es algo que el médico tiene que trabajar, porque su lógica le dice, esto no se puede hacer nada, pero de alguna manera tiene que imbuir un poco al paciente o a los parientes en la emuná, o sea, que no pierdan la esperanza. Es bueno introducir un poco ese optimismo también en las otras personas. No debe ser pesimista, pero aún si el médico es pesimista, la persona debe acordarse por sí mismo de que desde arriba, o sea, en las esferas más altas, hay acción de fuerzas más altas, vamos a decirlo así. Sobre todo, un médico debe reconocer que ha sido elegido por Dios como instrumento de curación. Dice acá, un venerable rabino viajaba en barco de Alejandría a Trieste, cuando recibió una mala noticia que lo hizo caer gravemente enfermo. Un médico que viajaba en el barco lo atendió y lo curó. Cuando el barco llegó a destino, el médico se acercó al rabino y le pidió perdón. ¿Cómo disculparme por haber sido la causa de su enfermedad?, le dijo. ¿Usted, la causa de mi enfermedad?, le preguntó a su vez el rabino atónito. Sí, dijo el médico. No tengo duda de que si yo no hubiera estado en el barco, usted no se habría enfermado. Usted, rabino, es un hombre del que depende mucha gente. Seguramente Dios no habría permitido que lo atacara una enfermedad que amenazara su vida, salvo que el instrumento de su curación estuviera a mano. Escuchen eso. Hashem seguramente no lo hubiera atacado, vamos a decir, no lo hubiera permitido que una enfermedad lo atacara o amenazara su vida, salvo que el instrumento de su curación estuviera en su mano. Eso es algo que también aprendemos en el Talmud de Megilá, cuando hablamos, por ejemplo, de este decreto negativo que se vino sobre el pueblo de destrucción por parte de rey Ahasverosh y Amán. Pero al final de cuentas, nosotros, todo ser humano aquí, no importa si es un gobernante, no importa si es un judío, no importa si es un no judío,
todos son instrumentos de lo que se llama la supervisión divina. Entonces, al final de cuentas, no fue Ahasverosh aquí el que mandó simplemente por su voluntad. Esto era voluntad divina. ¿Ya? Voluntad divina. Al final de cuentas, todo está pasando desde las esferas más altas, decimos acá. Entonces, pero ahí aprendemos algo, que cuando Hashem manda una enfermedad, antes ya ha enviado la cura. Así explican los sabios ahí también. Por lo tanto, cuando una persona está pasando una situación difícil, o ya sea un sufrimiento, los sufrimientos más fuertes son los sufrimientos en el cuerpo, que Hashem nos libre de eso. Pero hay sufrimientos que la persona puede experimentar, como la pérdida de un dinero, un negocio de pronto donde invirtió mal y no resultó las cosas, digamos que le robaron algo también. Todas estas cosas causan un sufrimiento, pero no son sufrimientos tan graves como experimentarlo en carne propia. Es un sufrimiento mucho mayor. Entonces, la persona cuando comprende de que todo está dirigido desde el cielo, incluso una pérdida económica que le duele, no vamos a decir que la persona no pueda, que tenga que reprimirse el dolor, aguantarse el dolor, no demostrar el dolor, no. Está diciendo, sufre, es algo que pasa normal, pero cuando la persona entiende que todo viene dictaminado por Dios, o sea, todo viene dirigido de arriba hacia abajo, la persona en el momento que agradece también, incluso en esas cosas negativas, también de alguna manera le quita fuerza al sufrimiento. Eso también está en Masejet Berajot. El secreto, dicen los sabios, Masejet Berajot, para contrarrestar los sufrimientos es agradecer. Agradecer por la maldición, tanto como por la bendición, a veces dice también. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice eso. Si Hashem permite que una persona se enferme, es porque también de alguna manera tiene ya el tratamiento para eso. ¿Cuál es nuestra obligación? Nosotros tenemos que hacer una labor de prevención, vamos a decirlo así. ¿Cómo prevenimos entonces que todas estas cosas nos ocurran? Pues procurando ser justos. O sea, el secreto está en los misbot. Eso lo compartía también en la mesa de Shabbat. De que ahí el Salmo 81 dice, yo te dije, Israel, abre la boca y pide lo que quieras que yo lo concederé. Me parecen unas palabras tan fuertes porque, o sea, esa certeza que Hashem prácticamente dice, pide y yo te doy. Pero ustedes se desviaron de los mitzvot y entonces, bueno, empieza un regaño, vamos a decirlo así, en el Salmo por esto que Israel no hizo, de seguir las leyes que él puso. Entonces, uno de los grandes secretos para que todo marche bien es hacer la voluntad de Dios. O sea, a pesar de que esto es un pacto que tiene que ver con Israel, pues es un secreto que también de alguna manera tiene extensión también a las naciones, y es que en la medida que yo me procure mejorar, en la medida que yo procure ser un mejor justo, un mejor judío, un mejor padre, un mejor hijo, un mejor esposo, en la medida que yo corrija mis cualidades, también la bendición va a venir. Lastimosamente, a veces lo hacemos buscando la recompensa, aún eso es un nivel que no está mal. Está bien que el Talmud, la Mishnah Pirkei Avot dice, no seas como un esclavo que sirve a su amo esperando la recompensa. Pero Rambam también nos enseña que aún eso es bueno, porque es mejor hacer la voluntad de Hashem, aunque sea así, que no hacerla, que no hacer la voluntad de Hashem. Entonces, el secreto de todo, para que nos vaya bien en el mundo, ya Hashem lo dio. Sigan mis órdenes, sigan mis mandamientos, y les va a ir bien. Entonces, una manera también, si llegan sufrimientos, que Hashem nos libre, agradecer, pero al mismo tiempo, una manera de que todo esto, digamos, no llegue, o que Hashem tenga misericordia y cambie todo esto, es precisamente a través de los misbot. Por eso dijo, ya él dio la cura antes, ya él dio la cura. Si ustedes siguen mi voluntad, pues las cosas van a salir bien. ¿Cómo logramos el buen estado del cuerpo y el alma? Aunque Dios en su bondad nos ha dado médicos, la responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo y nuestra alma recae primordialmente sobre nosotros. Inicialmente, por supuesto, la medicina preventiva es lo mejor. Esto incluye reconocer la raíz de un problema y no solo sus síntomas. Identificar y atacar la raíz de un problema. Explicárselo a una persona puede ayudar a evitar el problema o curarlo en su origen. Hay una cosa interesante que yo escribo en mi libro, en la última parte, que tiene que ver con la psicología, como estaba hablando. Y es, por ejemplo, la
psicología, la biología, divide el cuerpo, el cerebro en áreas. Habla del cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el cerebro neocórtex racional. Y hay una cosa muy interesante que también estás explicando en la mesa de Shabbat, y es precisamente sobre estas tres áreas del cerebro. Se llama límbico, aquella área en la que los científicos han determinado o han encontrado que ahí se mueven toda o sea, tiene que ver todo lo que es la parte emocional del ser humano. El cerebro neocórtex, la corteza cerebral, es algo que no tienen los animales y es donde se da incluso la libre elección y algo donde se da también la parte racional. Y tenemos el reptiliano, que se llama reptiliano porque los reptiles son algunos de los que menos desarrollo cerebral tienen. Es un cerebro básico, un cerebro muy, no porque ya tenga que ver con esas figuras por allá reptilianas, entonces todos esos mitos que no tienen nada que ver, sino por el tema de que es algo básico, es algo que lo consideran ellos que viene del tema de la evolución, de los reptiles y todo. Pero bueno, entendámoslo como algo básico, es la parte básica del cerebro. Y hay una cosa interesante que yo menciono allí, que se llama el secuestro emocional, le llaman también secuestro neuronal. Y es cuando el sistema límbico toma control de la persona y acapara el sistema racional. O sea, la persona actúa entonces de manera irracional y pura emoción. Es cuando la persona llega a expresiones de ira, a golpear, etc. Y después como que entra en razón y dice, ¿qué hice? Ya, hay momentos así. Entonces, esto estoy explicando desde el aspecto de la fisiología, de lo que la psicología habla. Entonces, este secuestro emocional es como que en un momento dado, el cerebro racional perdió el control y predominó el límbico, o sea, el emocional. Y todo esto ocurre a través, o influye, o se detona, vamos a decirlo así, por la glándula llamada la amígdala. La amígdala es la que genera todo este proceso donde la persona incluso termina al final avasallado por sus emociones y su parte racional queda como secuestrada, como dormida, y después reacciona y después entonces se da cuenta de lo que hizo. Todo esto tiene que ver, uno dirá, por la amígdala. Es la amígdala la que detonó todo este tema. Pero resulta que no. ¿Qué está investido en la amígdala? El alma. O sea, el alma se inviste en cada órgano del cuerpo. El alma se inviste en cada fluido del cuerpo. El alma se inviste en cada cosa del cuerpo y le da vida. Es lo que le da vitalidad. Y precisamente aquí eso lo escribo yo en mi libro, se nos enseña entonces de que aún yo no he escuchado la frase, ¿cuál es el gran poder de la mente? El gran poder de la mente, que uno con la mente puede controlar muchas cosas. No me refiero a mover objetos ni tener ese tipo de cosas paranormales. Me refiero que uno con la mente puede empezar a controlar muchas cosas de sus emociones, muchas cosas, incluso regular cosas fisiológicas del cuerpo. ¿Ya? Entonces, precisamente, ¿por qué? Porque el alma está a cargo de todo esto. Entonces, si el alma está a cargo, puede tomar todos estos órganos llamados amígdala o cerebro o como sea, es lo que llama Hasidut, de tomar, de que el raciocinio tome control de lo emocional. Y lo emocional esté dirigido por, en otras palabras, lo que trae psicología acá, de que predomine el cerebro racional sobre el límbico. ¿Y por qué me acordé de esto? Porque dice, no obstante, cuando somos víctimas de una enfermedad o accidente, no debemos resistirnos de modo alguno a... un segundo. Dice, no obstante, cuando somos víctimas de una enfermedad o un accidente, no debemos resistirnos de modo alguno a usar la medicina. Pero creo que me refería a la parte que dice, inicialmente, por supuesto, la medicina preventiva es lo mejor. Esto incluye reconocer la raíz de un problema y no solo sus síntomas. Identificar y atacar la raíz de un problema o explicárselo a una persona puede ayudar a evitar el problema o curarlo en su origen. Ahí me acordé de todo lo que estaba comentando. ¿Qué significa esto que estaba diciendo? Que cuando una persona tiene bienestar, también espiritual, eso se manifiesta también en su salud. Eso es lo que también hablan hoy día, de pronto cuando una persona tiene estrés y el estrés también le afecta, llega un punto que le afecta a su cuerpo, se manifiestan en los órganos de pronto, se puede manifestar en el corazón, cuando una persona se llena mucho de ira y frecuentemente es así, puede tener afectaciones en el corazón, etcétera. Entonces dirigiendo las emociones de manera adecuada también puede curar el cuerpo. ¿Ya?
Pero lo contrario es precisamente cuando las emociones nos avasallan y no tenemos control, eso afecta también al cuerpo. ¿Ya? Entonces, por eso dice aquí que cuando uno debe buscar la raíz de un problema, a veces lo ideal es que nosotros tengamos ese proceso de crecimiento personal, ese proceso de automejoración, mejoramiento. Pero cuando una persona de pronto no es consciente de eso, entonces es muy difícil evitar el problema. Y por eso también entramos en algo que se llama la inteligencia emocional y la metacognición. Les recomiendo comprar mi libro, estoy haciendo aquí publicidad a mi libro. En la segunda parte del libro menciono todo eso, pero es la gestión de las emociones. Y ahí desde la parte de lo que es la inteligencia emocional y la metacognición se necesitan dos etapas, el autoconocimiento y el autocontrol. Y esto es todo lo que Hasidut empieza a hacer. El autoconocimiento, ¿quién soy yo? ¿Cómo es mi alma? ¿Cuáles son mis luchas? ¿Por qué tengo estas emociones? ¿Por qué puedo luchar contra ellas? ¿Cómo puedo luchar? Etcétera. Dice acá Jacob que llame ya y pida el libro. Sí, claro. Pedidos, ahí está el teléfono, pueden hacer pedidos. No, mentira, va a estar publicado en Amazon, ahí lo pueden adquirir. Entonces dice acá, no obstante, cuando somos víctimas de una enfermedad o de un accidente, no debemos resistirnos en modo alguno a usar la medicina. Dios ha creado ciertas sustancias con poderes curativos y regenerativos. También le ha dado al hombre la capacidad para mezclar esas sustancias y manipular estructuras químicas de modo de crear distintos remedios. Estas sustancias deben ser apreciadas por lo que son, un medio por el que Dios nos permite cuidar nuestros cuerpos y almas. Usar estas sustancias sin medida o sin necesidad es violar la razón misma de su existencia. Esto yo lo llamo en mi libro la automedicación, o sea, el problema de automedicarse. O sea, uno no debe automedicarse, eso es, aún así hay gente que lo hace, ya, pero no es correcto. No somos profesionales, hay que ser humilde para decir, bueno, yo esto no sé cómo funciona, o sea, déjame consultar un profesional. Por esa razón es que yo también le pedí el favor a dos amigos psicólogos que revisaran ciertas cosas de mi libro, porque a fin de cuentas yo no soy profesional en esa área, pero me interesa tener su concepto. Entonces, uno automedicarse es una tontería. Es precisamente ir en contra de la salud del cuerpo. Pero ¿cómo puede ser si me estoy medicando? Sí, pero es que tú no sabes realmente cómo te tienes que medicar. Estás en vez de ayudar tu cuerpo, estás afectando tu salud o puedes afectar tu salud. De la misma forma, en el crecimiento personal, el crecimiento espiritual, tampoco, si bien uno tiene que hacerse cargo, como dijo aquí, también se necesita ayuda, que fue lo que dijo antes, hay que buscar ayuda. Y por eso la Mishnah dice, hasta un rabino, ¿ya? O también el Rebbe está diciendo, busca un médico, ¿ya? Cuando sea necesario. Inicialmente el cuerpo y el alma son adversarios y cada uno lucha por la dominación. Con el tiempo, empero, deben aprender a apreciarse uno al otro. El alma necesita un cuerpo sano para expresarse. El cuerpo necesita reconocer la autoridad del alma. Este reconocimiento es una clave para la buena salud, pues un alma fuerte disminuye las demandas egoístas del cuerpo. Esto no equivale a decir que al cuerpo haya que negarle sus necesidades materiales. La intención no es debilitar el cuerpo, sino disciplinarlo. Escuchen eso. La intención no es debilitar el cuerpo, sino disciplinarlo. O sea, eso también rompe aquel mito de que, digamos, como siempre hablan del cuerpo como algo mundano, o sea, algo que fuera en contra de la santidad o lo material, realmente es algo que va en contra de la búsqueda de Dios, y no es así. Ya lo hemos hablado muchas veces. El cuerpo tiene deseos, el cuerpo tiene deseos hacia diferentes cosas, entonces no se le puede, y sobre todo hay algunas fuerzas que son muy fuertes, valga la redundancia, y no se pueden reprimir. Y la idea de esto no es reprimirlas, sino disciplinarlas, conducirlas. Ese es el objetivo también de las cosas. Ya, al final de cuentas, el cuerpo está expresando muchas cosas también que del alma, pero se pueden disciplinar, conducirlas y refinarlas de modo que pueda servir como vehículo adecuado para la expresión del alma. Este proceso de autorrefinamiento tiene dos fases. La primera consiste en reconocer que sin la dirección del alma, el cuerpo puede permitírselo todo a voluntad, lo que con frecuencia lleva a la destrucción. El alma nos permite dominar y encauzar esa energía puramente física, convirtiendo las expresiones burdas de nuestro cuerpo en energía del alma. El alma
Una vez fortificada, alimentará a su vez al cuerpo con toda la energía que necesita para prosperar. De modo que la próxima vez que hagan un ejercicio y se sientan energizados, sepan que han recargado la energía de una preciosa propiedad de Dios. Cuando respiren profundamente o coman una comida saludable, sepan que están invirtiendo en un bien valioso. Pero también recuerden que un cuerpo sano no es un fin en sí mismo, ya lo hablamos en la clase pasada. Solo un medio para lograr un alma y espíritu sanos. Más aún, la salud del cuerpo depende de la salud del alma. Y es nuestra responsabilidad alimentarlos a ambos. Cuando nuestro cuerpo o alma alzan la voz, reconozcamos los síntomas por lo que son. Un pedido urgente de que llenemos sus necesidades, sean espirituales o físicas. Por mucho que hayamos aprendido sobre medicina y la influencia del espíritu sobre el cuerpo, sobre nuestro bienestar físico, debemos seguir explorando esta influencia y reconocerla en nuestras vidas cotidianas. Estamos en el umbral de una nueva medicina, en la que el cuerpo y el espíritu vivirán en completa armonía, eliminando la enfermedad. Aprovechemos esta oportunidad, nuestra salud, nuestro bienestar, nuestra vida misma dependen de ello. Aquí dice también una pequeña historia. Dice, un administrador de hospital fue una vez a pedirle una bendición al Rebbe. Cuando mencionó que trabajaba en un Bet Jolim, así se le llama en hebreo al hospital, lo traducimos como hospital, pero Bet Jolim literalmente significa, como dice aquí, casa de enfermos. El Rebbe sugirió que los hospitales deberían llamarse Beit Rofim, casa de médicos o casa de curación. Cuando un paciente entra en un hospital, explicó el Rebbe, y siente que está entrando en una casa de curación y no en una casa de la enfermedad, su moral se levanta y así ayuda al proceso curativo. Miren el impacto que tiene también la moral y el positivismo, o sea, de sentirse bien en la curación de una persona. Hay personas que a veces ya no dan lucha, o sea, se dan por perdidos y precisamente ahí está un problema. Segundo, están entrando aquí personas. Entonces dice aquí, otra vez, una mujer fue a pedirle al Rebbe una bendición para su padre, que estaba deprimido por tener que pasar las altas solemnidades, o sea, las fiestas judías, en un hospital. El Rebbe sonrió y dijo, dígale a su padre que termine la misión para la que fue enviado al hospital, que es inspirar a quienes están allí e intensificar su compromiso espiritual. Entonces será liberado. ¿Ves? Qué bonito. O sea, nada es sin un propósito. Incluso el hombre está en un hospital y el Rebbe le dice, dígale a su padre que se ocupe de hacer su misión allá. Bien, ahí terminamos el capítulo 10 y cambiamos a un capítulo con otra temática que es el trabajo y la productividad. Pero antes de cambiar ese tema, quisiera saber si tienen preguntas sobre este tema que hemos hablado sobre el cuerpo, el tema de la salud, si tienen preguntas. ¿Tienen preguntas? ¿No hay preguntas? Pueden levantar la mano. ¿Quién tenga preguntas? Por acá no habrá muchas gracias. Abigail tiene una pregunta. Sí, adelante, Abigail. Hay enfermedades que uno no entiende, ¿cierto? Pero uno, digamos así, guardando uno, digamos que se libra de algunas, ¿cierto? Y si no, Sí. o sea, si, no sé, no le da uno punto. Sí. Bueno, sí, exactamente eso lo explica el Talmud en Berajot, y como dije, cuando habla de los sufrimientos y trae algunas causas allí el Talmud. Entonces, nuestra obligación sí o sí, incluso enfermos o sanos, tenemos que cumplir misbot. Eso también lo trae la Halajá, cuando habla sobre las leyes de Sedaká. Dice que una persona, incluso que de pronto esté enfermo, tiene que cumplir misbot, excepto que la enfermedad le impide cumplir esas misbot. Entonces, ese ya explican los sabios que es también un sufrimiento dirigido por el cielo. Uno pensaría, bueno, pero ¿cómo Hashem hace que la persona no pueda cumplir misbot a través de una enfermedad? Bueno, precisamente son misterios, son cosas que uno no entiende porque
Cada quien tiene tikkunim, cada quien tiene rectificaciones que uno no logra comprender, son cosas que están en las manos de Hashem. Sin embargo, nuestra obligación, mientras podamos, cuando digo podamos me refiero incluso a veces que estemos un poco enfermos, pero se puede hacer lo que tenemos que hacer, nuestra obligación es cumplir mitzvot. Sin embargo, también es una verdad lo que dijimos, también es una verdad que el cumplimiento de mitzvot ayuda a mantener sana el alma y también eso trae una repercusión buena sobre el cuerpo. Entonces, no es una cosa que contradiga la otra. Cuando uno debería estar, o sea, si la lógica es esa, si yo cumplo mis votos, voy a estar siempre sano, pues entonces es lo que tú me preguntas. Entonces, ¿por qué pasa cuando una persona está haciendo algo y está procurando ser religioso? Vemos incluso grandes sabios de Israel que tuvieron mucho sufrimiento y eran sadikim. Entonces, todo esto tiene que ver, el Talmud, una explicación que da, sobre todo para esta gente, grandes sabios que eran sadikim, es que a veces son sufrimientos que Hashem envía por amor. ¿Y cómo puede ser eso? Dice, porque precisamente Hashem quiere aumentarle la recompensa a esta persona y a través de este sufrimiento es que él tiene una recompensa mucho mayor en el Olam Abba. ¿Ya? Entonces, a veces puede pasar eso. Son como, yo hablo, digamos, de lo que nuestros sabios nos han revelado, pero de manera puntual de cada persona, por qué esta persona le pasa esto, por qué este está haciendo todo lo que debe hacer y sufre también, eso obviamente está más allá de nuestro conocimiento, nuestro entendimiento. Son misterios que solamente Hashem maneja y él lo hace todo de manera perfecta. Pero sí, a veces puede pasar que los sufrimientos son para aumentar esa recompensa, digamos, en el Olam Abba. ¿Sí? ¿Está claro? Ok. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Nadie más? Rabino, Sí, adelante. yo, Rabino, los autistas y así enfermedades que son como parecidas a esa, de niños, jóvenes con déficit de atención o otro tipo de enfermedades que son intelectuales, por así decirlo, ¿no? Tienen obligación de cumplir mitzvot los que son judíos y los que son no ágidas. ¿Cuál sería la diferencia? Deme un segundito, Justo escribí eso anoche. Un segundito, voy a leer esa parte que escribí. Ah, no, aquí está. Bueno, hay enfermedades que eximen a la persona de cumplimiento de mitzvot. Hay algunas, por ejemplo, una persona con síndrome de Down, por ejemplo, está exenta de mitzvot. O sea, que significa que precisamente, o sea, ahí vemos la justicia divina, o sea, ¿por qué nacen así las personas? Volvemos al mismo tema, yo no sé, o sea, hay explicaciones de algunos sabios que son almas que de alguna manera tienen poco que reparar y precisamente para no dañarle su avance, vamos a decirlo así, es decir, ellos no vienen de alguna manera conscientes de sus actos como tal y por eso, aunque se equivoquen en algo, no se le considera pecado, porque ellos no vienen con esta capacidad. Entonces, como son almas a veces muy elevadas o almas que tienen poquito ya que refinar, entonces ayer los mandan en esta condición. Eso es lo que dicen los sabios, como digo, ahorita no tengo la fuente, la verdad, pero lo leí una vez, que son almas que precisamente tienen otra cosa que reparar y por eso no están obligados por los mitzvot como tal. Pero eso no son todas las enfermedades. Por ejemplo, usted mencionó algo que se llama déficit de atención. Eso, si bien puede ser considerado, no sé si se considera como una enfermedad, pero sí se considera como un trastorno que puede ser tratado. Entonces, algunos pueden, incluso, digamos, una persona que sea bipolar o una persona que tenga esquizofrenia, pueden haber casos de estas personas que no están exentos de mitzvot, porque son casos que tienen tratamiento, que tienen, pero el tema de una persona síndrome de Down ya no se le puede cambiar esa condición, digamos, ya, o un retraso mental o algo así. Entonces, hay cosas en las que la persona está exenta de mitzvot, porque sería injusto que Hashem le va a considerar pecado algo donde no tiene plenamente conciencia de sus actos. Entonces, aquí la justicia divina nos muestra, queda demostrada, pues vamos a decirlo así, o queda, si alguien tiene dudas, obviamente, de cómo Hashem procede de manera justa, entendemos de que Hashem no le exige a estos niños el cumplimiento de mitzvot. Están exentos de mitzvot, lo que dicen en la halajá, está
está exento. Ahora, el hecho que esté exento por parte de los padres no significa que no haya nada que hacer, me refiero como que dejarlo como si fuera un animalito. No, los padres también tienen que educarlo. Y yo siempre pongo el ejemplo de un chico que yo conocí en Israel en la sinagoga, era un hombre ya mayor, pero como sabemos, estas personas actúan como niños, es algo bonito esa cualidad también. Y yo hago un contraste con lo que he visto acá en ciertas partes, sobre todo, la comparación es fea, pero me refiero a ciertas personas no judías que cuando tienen un hijo así, hay ciertas personas como que no le dedican tiempo, como si ya lo dieran como por perdido. Pero allá había este muchacho que puntualito era uno de los primeros que llegaba a la sinagoga y se sabía el rezo en orden, todo, anunciaba los kadishim, ya, y llegaba con su tefilín y rezaba y se ponía talit y todo. Entonces ahí está el punto, rabino, usted dijo que esto está en el centro de mis votos. ¿Y por qué le está rezando? Es que una cosa es que te exento y otra cosa es que no me importe él. ¿Sí me entiende? Sí me importa, hay que enseñarle porque hay que darle buenas costumbres. Es mejor que tenerlo por allí como si no tuviera ningún tipo de orientación. Pero él está exento de mis votos. Entonces, hay enfermedades que pueden hacer, y eso dependerá del caso muy específico, hay que analizar cada caso, donde la alajá determina que la persona está exento de misbot. Pero hay otras enfermedades o otros tipos de trastornos, como por ejemplo déficit de atención, que no necesariamente eso hace a la persona exenta de misbot. Es una muy buena pregunta. Y sobre eso voy a leer una partecita aquí de mi libro, que en la parte final casi, dice así: el aporte de la psiquiatría. ¿Qué pasa cuando mejorar está más allá de mi voluntad? Dice, la psiquiatría es una especialidad de la medicina que se dedica al estudio y promoción de la salud mental, así como al diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales. La psiquiatría también se ocupa del tratamiento de los trastornos de comportamiento y de las adicciones. Existen muchísimas afectaciones que un ser humano tenga y que pueden ser tratadas a nivel psiquiátrico, desde la más leve a la más grave. El psiquiatra generalmente es un médico, por lo que antes de recetar medicamentos, primero examina evidencias de otra patología que sea tratada sin requerir tratamientos psiquiátricos con medicamentos. En tiempos antiguos, un problema mental era considerado una posesión cuando no lo era. Pero gracias al fluir al mundo de la luz mesiánica, hoy día existen tratamientos a cosas que en un pasado eran caso perdido. También es importante saber que hay casos muy específicos en que la Torá exime a la persona del cumplimiento de misbot. En la mayoría de los casos, la psiquiatría supone una gran ayuda para que la persona se estabilice y pueda llevar una buena calidad de vida. Imaginemos por un momento a una persona que quiere cambiar con toda sinceridad, pero tiene una adicción a las drogas, al cigarrillo o a la pornografía o cualquier mal hábito que le hace vivir una lucha constante y a veces frustraciones y depresiones. Este tipo de personas han perdido en gran medida su voluntad de oponerse a este mal hábito, porque precisamente una adicción no se trata con un simple consejo. Se necesitan terapias y a veces procesos de desintoxicación porque el cuerpo ahora necesita esa droga como si fuera agua para vivir. En estos casos, las ganas de mejorar o de sobreponerse a una situación pecaminosa están débiles o nulas, o personas que presentan casos severos de depresión o bipolaridad o ira y otros problemas. Todos estos casos pueden ser tratados e incluso la persona mejora en el cumplimiento de sus misbot. El tratamiento consiste, por decirlo así, en ayudarle a esa persona a retomar su fuerza de voluntad y empezar a tener una vida saludable. Un buen rabino también recomienda un psicólogo, también puede recomendar un psicólogo, y un buen psicólogo puede recomendar a veces a un psiquiatra. Recuerda que todo puede solucionarse. Cada caso será examinado con cuidado y se le dirá a la persona qué camino seguir. Tal como la medicina, uno no puede automedicarse de la misma forma, acá uno debe buscar ayuda profesional cuando siente que se está saliendo de control. El Pirkei Avot nos enseña: hazte un rabino y consigue un buen amigo. También es bueno tener un buen médico y, si es necesario, un buen psicólogo. El trabajo del individuo es acudir a estas ayudas siempre con optimismo y tener cuidado de no sentirse como caso perdido o tener sentimientos fatalistas. En mi experiencia aconsejando personas he visto cómo hay casos que con una reunión con un rabino y un seguimiento se pueden solucionar muchas cosas, y también he tenido casos en los que sé que mi ayuda no es suficiente y se necesitan profesionales en las áreas mencionadas para que la persona pueda ir mejorando ciertos aspectos. Esta sección del libro solo da consejos generales, cada quien debe hacerse a uno,
y recordar constantemente lo que dice la Mishnah en Avot 3:4, que dice: quien vela durante la noche, quien anda solo por el camino y quien dirige su corazón hacia cosas vanas, ciertamente pagará con la vida. Nunca estás solo y nunca debes pensar que estás solo. Siempre busca la ayuda que necesites. Ahí termina el libro en esa partida, casi finalizando el libro. Entonces, ¿qué estoy hablando de eso? Estoy hablando de eso. O sea, por ejemplo, un trastorno de déficit de atención tiene tratamiento. Sobre todo son cosas que se pueden, o sea, uno como padre debería a veces llevar a sus hijos al psicólogo desde pequeños. Es bueno. O sea, es bueno, es un consejo personal. No todos los niños me refiero. Pero, por ejemplo, cuando la niña, mi hija, por ejemplo, iba a entrar al jardín allá en Israel, parte de los exámenes médicos que le pidieron fue una cita rutinaria con un psicólogo para niños. Y como decía, se hizo un seguimiento y aconsejaron ciertas cositas para cambiar ciertas conductas. Nadie está diciendo que tenía un problema mental o algo así, sino que cuando se tiene este seguimiento o este tipo de cosas ayudan a cambiar ciertas conductas. Hay niños a los que le encuentran déficit de atención, pero la idea no es hacerle sentir al niño que tiene un problema. Ya, eso es otra cosa, porque el niño es muy frágil. Y tampoco, o sea, el tema de buscar un buen psicólogo también es como buscar un buen médico. Es un tema que uno tiene que mirarlo con mucho cuidado. ¿Ya? Pero también hay casos donde hay niños que detectan el déficit de atención y no empiezan a solucionar con unas cuantas terapias, algo muy sencillo en las etapas tempranas. A veces cuando el déficit de atención no se ha tratado, produce otro tipo de complicaciones en la edad adulta, etcétera, y también se puede tratar, pero va a ser un poco más difícil. Pero este tipo de condiciones o este tipo de trastornos, vamos a decirlo así, no eximen a una persona de los mismos. Lo que sí puedo decir es que tal vez le dificulte mucho a la persona en ciertas cosas de su cumplimiento. Por eso en mi experiencia yo he visto como personas que han sido medicados, incluso por psiquiatra, que es un caso extremo ya cuando medican, porque no siempre es que van a medicar, y cómo incluso su proceso de cumplimiento de Meisbot también mejoró. ¿Ya? Temas de incluso Shalom Bayit y otras cosas. Entonces, eso es algo muy importante, pero es una cosa que tiene que hacerse con mucha sabiduría, porque tampoco uno tiene que enfocarse siempre a la crítica y a decir, bueno, que tengo tal problema. O sea, no debe hacer el énfasis en que tiene un problema, es lo que Rebe está diciendo aquí con el optimismo. O sea, listo, reconocer con humildad que hay una dificultad, buscar ayuda y ya, pero no verse uno tampoco, hundirse porque tengo este problema, es que yo no puedo salir de esto, es que porque yo soy así, es que los demás son así, yo no puedo vivir. Entonces ahí es un trabajo del Yetzer Hara, ya me entiende, de la inclinación al mal. Entonces por eso se necesita tener un equilibrio en estas cosas y se necesita tener más que conocimiento, sabiduría, y es donde Rebe decía al principio que el médico no solamente debe decir qué tiene la persona, sino también transmitirle un poco de esperanza, transmitirle un poco, o sea, preocuparse también por su espiritualidad, por su alma, eso es lo que estaba diciendo al principio de Red. Pero bueno, en resumen, hay muchas enfermedades que no necesariamente eximen a la persona de Misbot y hay otras que sí. ¿Ok? ¿Alguien más acá tiene? Bueno, sí, señora Sari, con mucho gusto. La señora Caterina, que tiene la mano levantada, le damos la palabra a Ángela después y después a Jacob. Buenos Sí, días. adelante. Buenos días. Bueno, más que una pregunta, de pronto quería como compartir algo y creo que lo resumió en la última parte que habló. Por lo menos, a pesar de ciertos diagnósticos, yo pienso que ellos mismos nos sirven, o sea, como para salir adelante, como que para ver o poner en práctica todas las cosas que uno aprende de pronto de la Torá. Yo por lo menos en mi caso y en mi diagnóstico, a pesar de ser de pronto algo que para muchos puede ser algo bien grave, es delicado, pero yo he aprendido en todo este proceso que de pronto no hay que bajar la guardia, o sea, hay que confiar mucho en Hashem, que a pesar de todo y que de pronto para otras personas el diagnóstico es bastante crítico, aún para el mismo médico que de pronto dice, bueno, en mi caso le doy gracias a Hashem mucho de que de pronto a mí me han tocado médicos que no me han dicho, no, esto no tiene cura, esto no como que va a ser bastante fatal o algo así por el estilo. Al contrario, siempre me han dicho,
hoy en día la medicina ha avanzado mucho, ya el diagnóstico no es como años atrás que lo veían de una forma. Pues yo no sé si de pronto en cierto momento le comenté, pero mi diagnóstico ya hoy en día es la esclerosis múltiple. Y a pesar de todo, de que hay días que hay recaídas, que hay todo, o sea, yo, en mi caso, lo he notado como que busco más que todo como que esa parte en la que, y bueno, Hashem me está diciendo que algo aquí no está bien y, no, y a pesar de que de la medicina, de todas las cosas que uno debe de guiarse por lo que le dicen los médicos, pues en esta parte ellos saben mucho, pero esa parte espiritual en medio de ciertos diagnósticos es fundamental para uno, porque no lo dejan como que recaer, no lo dejan, lo ayudan mucho siempre a ver esa emuná en todos estos procesos. Y pues no, o sea, de verdad que pienso que a pesar de todos los diagnósticos habidos por haber, y que, como dice usted, algunos de pronto no nos van a ayudar no nos permitirán cumplir mis bots y todas esas cosas, en medio de aún el sufrimiento de ese diagnóstico, inconscientemente o no sé, algo, digámoslo de esa forma, nosotros lo cumplimos, pensando de pronto en que, bueno, de pronto no puedo hacer esto, pero el hecho de uno mismo pensar en que ya no puedo, por lo menos yo no hago esto, pero estoy pensando positivo, estoy pensando en que puedo hacer las cosas de otra forma, de que de pronto Hashem me está preparando de otra forma, de no decaer, aún así uno sale como adelante de ciertas cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Muchas gracias, Caterina. La verdad no me hayas comentado, la verdad no recuerdo que me hayas dicho eso, pero hay diferentes, digamos, hay diferentes niveles en que la enfermedad ataca. A veces son más severas, otras son menos. Entonces, esperemos que Hashem permita que todo eso te ayuden, digamos, a llevar una calidad de vida bien y también, obviamente, esperar que Hashem siempre cure. Y bueno, que todas estas palabras de Torah sean precisamente para esa pronta curación y también para todos los enfermos de Am Israel. Y me alegra mucho ese optimismo que tienes, y eso es emuná, y precisamente siempre tenemos que apoyarnos en él. Él es precisamente, él depende de todo, los médicos son un instrumento, pero siempre él tiene la última palabra, como lo decíamos hace un momento, y espero que escuches buenas noticias, que te mejores muchísimo. Amén. Gracias, Rafa. Sí. Ahorita tiene la palabra Ángela. Adelante, Ángela. Gracias, Rad. Buenos días. Rad, con respecto a las diferentes medicinas, bueno, la medicina tradicional y la medicina alternativa, tenemos está la medicina ancestral. ¿Hay alguna restricción o reserva de acudir a la medicina ancestral? Pues teniendo en cuenta que, por ejemplo, por ejemplo, una compañera de la universidad, de la maestría, ella es ancestral, pero ella pues es descendiente de indígenas. Entonces, hay bueno, y hay otros médicos que han estudiado medicina, también conozco el caso, y terminaron en la medicina alternativa. Y también pues digamos, tratan enfermedades con este tipo de medicinas. Otros, bueno, se han dedicado al estudio, viajando a países, pues, de la cura a través de las plantas. Entonces, los noajías, y bueno, y también, pues, los judíos tienen alguna restricción de acudir para bueno, este tipo de otras medicinas. Y lo otro, otra pregunta de una vez pues relacionada con eso es que sobre todo en Sudamérica ahorita, y fue una pregunta que también le hice a Rafael hace poco, ha tomado con mucho auge los llamados gorgojos del maní. De hecho, unas compañeras de la oficina los están consumiendo. Y pues bueno, físicamente yo sí he notado el cambio, que por eso le pregunté a una compañera qué estaba haciendo, y a ella le dolía, y pues ella ya se va a pensionar, le faltan 3 meses, digamos que ya es de una edad pues avanzada. Entonces ella le dolían las rodillas, las articulaciones, tenía diabetes y empezó a consumir esto y no, pues, o sea, ha cambiado mucho, y ella me contó cómo fue su proceso.
y son unos gorgojos que se alimentan a partir del maní, de tostadas integrales, y pues son pequeñitos, ¿sí? Entonces los consume, así, o se los en agua o en té, echa unos cuantos y se los toma. Entonces esto hace que cuando llegue al estómago como que explote y genere bueno, unas vitaminas, algo que hace que se cure, y yo pues investigando en internet, leyendo, decía efectivamente, pues sí, tiene, digamos, sobre todo en el asma, el cáncer y la diabetes. Pero pues uno tiene que consumirlos vivos. Y pues una de las leyes es, pero no consumir partes de un animal vivo. Entonces yo le preguntaba a Rafael, pero él dice partes de un animal vivo, pero ¿y si se come uno todo el animal? En este caso, pues es un gorgojo, chiquitico, es muy pequeñito. Sí. O sea, ¿qué pasa con eso? Son esas dos preguntas, Rafa. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Muy buenas preguntas. Mira, primeramente, bueno, obviamente enfocando todo dentro de lo que es prohibición y permitido. Con respecto a la medicina ancestral, en verdad no conozco mucho a fondo lo que se llama. Yo lo entendería como de pronto una medicina. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre la ancestral y lo alternativo? Tengo entendido, o sea, y me gustaría investigar un poco más a raíz de esta pregunta, que lo alternativo es como que no necesariamente a veces medicamentos de laboratorio, sino que utilizan estas plantas y otras cosas. Desde ese punto de vista, no hay problema. O sea, en verdad, muchos medicamentos son sacados de plantas y de la naturaleza son sacados. Entonces, no hay problema de la persona que utilice la medicina ancestral. Eso es algo muy personal, perdón, alternativa. Ahora, cuando se habla de ancestral, no sé por qué de alguna manera puedo estar equivocado, por eso digo, quiero consultar bien, pero como que para mí de alguna manera tiene que ver también como que incluye no solamente el tema curativo, sino como que también algún tipo de creencia, ya algún tipo de creencia relacionada con la curación. Entonces ahí puede ser problemático. Para resumirlo así, todo lo que sea que ayude a la salud, si es natural, no hay ningún problema con eso. Obviamente, también la persona no debe cerrarse la oportunidad de buscar la medicina esta que conocemos, la medicina científica, vamos a llamarlo así, si, no sé si es el término, pero ¿por qué? Porque es algo que se ha desarrollado con un rigor científico, con un rigor de investigación, etcétera, etcétera. Y es importante valerse o sea, no descartar, o sea, a pesar de que a una persona le guste la medicina alternativa, pues no cerrarse a oportunidades que también se encuentran en la medicina científica, no sé, vamos a llamarla así. La Alópata medicina se llama. tradicional. ¿Cómo? Alópata. Y la otra medicina es herbolaria. Ah, bueno, muchas gracias. Alópata. Alópata es la medicina normal, la que conocemos. Científica, sí. Homeópata es la que se basa en plantas y herbolaria es la que es completamente plantas y unos tipos de rituales que muchas veces, como tú dices, rayan en cultos y cosas que no. Eso, ok, excelente, muchas gracias. ¿Viste? Aquí tengo muchos profesionales también. Entonces, sí. Entonces, el problema es, como saben, todo lo que tenga que ver con idolatría, y la idolatría tiene muchos matices, está prohibido. ¿Ya? Y ese es el problema de pronto lo que es el chamanismo y otras cosas que también tiene que ver dentro de lo que yo creo que tiene que ver la ancestral, podría rayar en cosas prohibidas. Con lo que tiene que ver con homeópata, como decía, ¿me recuerdas tu nombre? Ixchel. Ixchel, que decía Ixchel, puede que no hay problema, pero también conozco personas que son muy radicales como que homeópata y como si tuvieran, como diría yo, como, ¿cómo es la palabra? Que no si quieren dejar ayudar de la medicina alópata, ¿cierto? Algo así dijiste tú, de la medicina científica, porque no, lo mío es lo natural. Entonces tampoco se debe llegar a esas posiciones. Lo natural es cura también, es algo respetable, es algo que quien lo quiera hacer está bien, pero no todo se cura ya. Hay cosas que también se pueden tratar acá de una manera con un rigor científico, un rigor ya estudiado, etcétera, etcétera. Entonces, si tiene que ver con idolatría o con cosas que tienen que ver con idolatría, hay que preguntar, o sea, me refiero, si la persona dice, bueno, esto que están haciendo aquí, ¿será que tiene que ver con la idolatría? Lo más probable es que sí, porque meten algún tipo de, vamos a decirlo así, como chamanismo y cosas así. Eso está mal, eso no se debe hacer, no es idea no debe practicar eso. Y con respecto a lo natural, no hay problema. Y yo recomiendo nunca dejar de lado, yo personalmente soy muy al enfoque científico. Sé que la naturaleza, precisamente de ahí se sacan muchas cosas para ayudar y curar, pero también reconozco que esto tiene avances basados también en las propiedades de la naturaleza, la científica. Con respecto a eso, mientras no haya idolatría, no hay problema.
pero no ser necio y no buscar la ayuda médica que corresponda según el caso. Nunca dejar de dar la ayuda científica. Ahora, con respecto a lo otro, sí, Rafael me hizo la pregunta. Me suena muy curioso ese tratamiento, no lo conozco, me gustaría analizar. Yo personalmente no es que sea, o sea, yo soy creyente, sé que la naturaleza tiene, lo sabemos porque en el Talmud y digamos, hay una tradición de muchas cosas que se utilizaban para curar. Ya incluso en el Talmud tenemos a veces que se ayudaba a los enfermos a tomar, con tomar sangre, digamos, de pescados, ayudaban en algún tipo de cosas. Entonces, ese tipo de cosas puede que en el pasado también se hacían, pero precisamente tenemos que valernos también de los avances científicos, o sea, de lo que se está haciendo hoy día, listo, en el Talmud se permitía tal cosa o se hacía tal cosa, pero hoy no es necesario hacerlo porque precisamente la ciencia ha evolucionado gracias al conocimiento divino que ha bajado al mundo. Entonces, es cuestionable, yo soy más un poco al enfoque científico. Y con respecto a la alhaja, de si está bien tragarse los animalitos, sí, no hay problema. Tal cual como tú dices, la prohibición es partes del animal vivo y como explicamos también en una de las clases que ya dimos, eso aplica a ciertos animales también, pero lo que tiene que ver con peces y otros tipos de animales no aplica la prohibición de partes de un animal vivo, o incluso las habla de qué pasa si se traga el animal entero, entonces no habría como una prohibición allí tampoco, o sea, de que transgrediendo el precepto de comer partes de un animal vivo. Pero esto con ciertos animales, con ciertos animales. En este caso de los gusanitos, digamos, no hay prohibición de comer partes de un animal vivo. Y me gustaría analizar objetivamente esa práctica, porque a veces también es mucho de lo que la gente con la mente, digamos, le pone la fuerza a las cosas, piensa que algo le está curando cuando tal vez no le esté curando, sino que son cosas que ellos creen y por eso es importante el rigor científico. Eso es lo que estaba diciendo. Pero para mí yo pongo muchas cosas con la lupa de la ciencia también, no solamente porque una persona cree que se está curando, se siente mejor, sino que mirámoslo desde el punto de vista objetivo y científico también. ¿Ok? Ahorita le tiene la palabra Ixchel, ¿cierto? Ixchel, adelante. Buenos días a todos. Buenos días. Quería hacerles un comentario. Bueno, Hashem me dio la oportunidad hace muchos años de trabajar como voluntaria en un hospital pediátrico y con lo que decía acerca el Rebe de las casas de médicos, de curación, pues sí, tiene muchísima verdad todo eso en cómo afecta de manera emocional el lugar en donde se está y cómo se piensa que se está en ese lugar. Mi trabajo era como el de la película de Patch Adams. Yo eso me dedicaba con los niños y entonces me tocó un caso de un niño de 12 años aproximadamente que escuchó del parte médico que pues estaba muy mal, sufrió una quemadura por descarga eléctrica y decían que ya no había nada que hacer y el niño lo escuchó, entonces pues todo su estado anímico se vino para abajo, ya no quería comer, tomar medicinas, nada. Y pues parte de mi trabajo, gracias a Hashem, fue sacarlo de ese estado en donde estaba, que no siendo psicóloga, la psicóloga me pidió ayuda para poderlo sacar de ese estado y se pudo lograr. Fui viendo como si una cosa sin vida fuera teniendo vida otra vez. Fue maravilloso ver todo ese cambio, ese progreso y todo fue... Digo, obviamente gracias a Hashem y al equipo multidisciplinario, pero mucho fue lo que ese niño puso de su parte, su estado anímico, el ver lo que no vemos. Yo no sé, digo, ahora con las clases, con todo lo que he estado aprendiendo, he visto ese momento de mi vida como en maneras diferentes, en ángulos diferentes. Y creo que el estar... pues en un estado de enfermedad muchas veces hace que uno practique más su ojo malo acerca de sí mismo
Y si uno no es cuidadoso en estar recapacitando, como usted dice, estar pues viendo a detalle por qué se está en esa situación, uno continúa con ese ojo malo y se hunde más. Entonces, el tener ese positivismo, el hacer cosas, como decía también su esposa, la Rabanit, el hacer cosas que nos gustan, bailar, jugar, cantar, salir, ver paisajes, eso nos ayuda a fomentar el ojo bueno y a empezar a ver la vida desde otro punto de vista y tener, no sé, energías, tener de esas cuestiones, obtener energías para vivir la vida de otra manera como se nos va presentando. Entonces, este muchachito pudo salir de eso gracias a Hashem, pudo salir no caminando porque todavía ese niño tenía cuadraplegia, no movía ninguna extremidad, y en todo ese proceso comenzó a tener movimiento. Mi área era más acerca de terapia ocupacional, entonces yo me dediqué más a hacer movimiento de pinzas, y ese niño salió escribiendo. Tengo ahí un dibujo que me dedicó, me puso su nombre, dedicándome algo que era algo que él no podía escribir con su nombre, a trazos como de niño de kinder, pero fue algo maravilloso el ver cómo un ser humano puede renacer solo con actitud, con ver la vida desde otro punto de vista, aún de no ver a Hashem, de no ser consciente de la grandeza de Hashem, pero Hashem nos da la oportunidad de renacer, y yo creo que eso es lo que debemos de ver cada día, aunque tengamos un padecimiento, que es una oportunidad de esa mejoría, de ese refinamiento para sobresalir. Muchas gracias. Wow, qué bonito, la verdad te felicito, y que Hashem permita que sigas ayudando a mucha gente más. La verdad que son labores muy, muy importantes y requieren mucha vocación, la verdad. Por eso decía, lastimosamente estas áreas, mucha gente no tiene vocación, van simplemente como cualquier otro trabajo, y aquí estamos hablando de un trabajo con seres humanos, y seres humanos hablamos de almas, de sentimientos, y es un tema de que veo que tienes mucha vocación, que Hashem permita que sigas ayudando a muchísimas personas más. Y bonito trabajo. Y definitivamente es que el cuerpo, o sea, la vitalidad, lo sabemos y lo repetimos, pero la vitalidad está donde, en el alma. Obviamente la vitalidad al alma se la da Hashem, la creó. Pero a veces hay personas que parecen muertos en vida. Por eso, porque han perdido la esperanza, han perdido la vitalidad. Y es allí donde precisamente hay una diferencia entre la persona que cree en Dios y la que no cree en Dios. Ya, porque la que cree en Dios, o la que cree en el monoteísmo también, y está en este proceso de aprendizaje y enriquecimiento, precisamente tiene una visión diferente de las cosas. Y aunque esté pasando dificultades, es incluso donde más sale a flote ese optimismo, esa fe. Entonces, esa es una labor muy bonita que cada persona, de alguna manera, de los que están aquí aprendiendo Torah, debe hacer también con otros. Hay personas que están enfermos literalmente en cama, y hay otras personas que están enfermos, pero se refiere a que han perdido como la esperanza, no ven salida de las cosas, y a veces un buen consejo, un acompañamiento ayuda a reanimar esas almas, y creo que esa es la parte de llevar esa luz que tienen ustedes también como Bonei Noach, de esa situación que lo siguen haciendo. Ok, le doy la palabra también a Norma, y después a Abigail, y ahí cerramos también por hoy. Muchas gracias. Ha sido muy buena esta parte de preguntas y comentarios. Sí, Rabino, fíjese que ahorita escuchando los comentarios, digo, me hace clic todo en base a las clases, en base a un poco el conocimiento, un poquito. Yo como farmacéutica también me gusta más la ciencia, y ahorita que tengo pues varios tiempo con los aceites esenciales, veo con lo que la señora mencionó de los gorgojos, o no sé cómo se llaman, voy conociendo más cosas, y digo, es parte del libre albedrío que Hashem nos dio tantas opciones, ¿verdad? Sí. Pero a la vez veo que tanto la persona que va al médico, la persona que busca una alternativa, otra alternativa, a la vez ocupa ese bastón en que creer, y es ahí cuando uno entra al monoteísmo, pienso yo de manera personal, que uno tiene que tener cuidado y investigar más, porque hay una línea bien fina en la persona que nos esté dando la información, en qué lo vaya a llevar, ¿no? Porque veo yo
que todo el mundo, aunque va al médico, dice, "Ay, gracias a Dios", ¿no? El muletilla que todo el mundo usamos, gracias a Dios me curé, pero fui al médico, obviamente hay que accionar, ¿no? La acción. Pero en sí veo que todos como seres humanos tenemos ese libre albedrío de elegir, pero como monoteísta tenemos la responsabilidad de investigar más, como usted decía, porque todo el mundo veo yo que ocupa como esa muletilla. Aparte de buscar una alternativa, por así decirlo, física, o ya sea un medicamento o lo que sea, ocupa la muletilla de la creencia. Entonces, ahí va lo que usted nos está enseñando, ¿verdad? Que el alma está muy ligado a muchas cosas y que en el monoteísmo vamos entendiendo. Entonces, me llama mucho la atención todo esto y a medida, digo yo, que voy aprendiendo, me hace como clic todo eso, ¿no? Y como no caer uno en el error que uno caía antes, ¿no? Que ir como el borreguito ahí detrás, sino que investigar más, ahondar más, preguntar más y sin ofender a las personas, tener esa capacidad de uno tomar la decisión que hacer, ¿no? De la mano de que uno ya sabe lo que le beneficia primero al alma, ¿ya? Y aceptar pues todo con amor. Entonces, no, me parece muy interesante todos estos comentarios y de verdad les agradezco a todos porque siento yo que en la ola de preguntas como que aprendo un poco más y el rabino nos explica más allá de lo clase. Muchas gracias. Sí, así es, ¿no? De hecho, las preguntas son muy importantes. Cuando hay preguntas surgen muchas más cosas y precisamente se enriquece la clase y conocimiento. Y sí, de hecho, yo pienso que lo que hay que cambiar a veces es la muletilla, porque la gente a veces dice, gracias a Dios, pero lo dice como dices tú, como una muletilla, pero precisamente comprender, o sea, comprender, interiorizar la grandeza de esa palabra, de gracias a Dios, es lo que a la gente a veces le cuesta. Y sí, también tenemos la obligación, es que monoteísmo implica unicidad. Y entonces, durante toda la parte histórica, el mundo se ha visto dividido. ¿Por qué? Porque la unicidad no estaba saliendo a flote. Ahorita se está viendo la unicidad de Hashem y eso es lo que está permitiendo que se aproxime la redención, la Geulah, y que también muchas personas estén buscando el monoteísmo. ¿Por qué? Porque antes había una brecha muy grande entre ciencia y religión y esa brecha precisamente la causó la Iglesia Católica con su persecución y todo este tema. Entonces quedó en el subconsciente mucha gente todavía esa brecha y creen que no pueden ir de la mano las dos cosas, religión y ciencia. Y todavía incluso profesionales de la salud o lo que sea también tienen inconscientemente esa brecha porque las ciencias se formaron como que en esa brecha de donde no podemos tocar el ámbito de la creencia en Dios. Pero precisamente eso vemos que se está unificando. Se está unificando cada vez más en el proceso científico y también en el crecimiento personal. Y eso, con el tiempo, en el Zohar también habla sobre eso, se van a unificar esas aguas inferiores con las superiores. Y lo que parecía ser contrario, distante, va a quedar a flote, o sea, va a salir a la vista de que en verdad son dos partes de la misma cosa, de la misma fuente, de la misma sabiduría divina que es Hashem. Entonces, así es. Muchas gracias. Adelante, Abigail. Bueno, no, yo quería comentar algo que me recordó esta clase. Y es que a los 17 años yo me enfermé de algo que nunca encontraron, porque me llevaron a muchas ciudades a hacerme estudios de la cabeza en general. Yo tenía un cuadro de una enfermedad terminal, en fase terminal, pero no encontraban qué. O sea, llegué al punto en menos de 3 meses de deteriorarme hasta volverme una calavera andando. Porque al último ya no caminaba. Tanto que como no buscaban qué era, o sea, como contra qué luchar, ya hubo un momento que los médicos le dijeron a mi mamá, venga, no la traiga más, no la lleve a ningún otro lado, déjela que ella está que muere, porque es que nadie resiste un dolor de cabeza y una fiebre súper alta tanto tiempo. O sea, ella en cualquier momento colapsa y no la torture más trayéndola. Bueno, verdad que fue tanto que yo de verdad en mi alma sentía que me iba a morir, que ya iba la gente a estar como conmigo en los últimos momentos, ¿cierto?
Y ahí acostado, porque ya yo no podía ni caminar, ahí acostado, se me ocurrió una pregunta, o sea, se me vino a la cabeza de preguntarme, bueno, Dios, ¿y yo a qué vine? O sea, yo tengo que haber venido a algo. Y ya me voy, y yo sí lo hice. Y se me entró esta pregunta hasta con llanto, y yo le decía a Dios, dime si yo lo hice, porque si yo vine a algo y no lo he hecho, no me dejes ir como el niño que no hace mandado. O sea, no, y yo me acuerdo que yo lloré tanto, yo le decía, no lo he hecho, dime a qué es y ayúdame a pararme de aquí y lograrlo. Y me acuerdo que yo no podía caminar, pero ese día yo no sé cómo me paré y fui hasta donde mi mamá y le dije, vamos otra vez al médico. Pero ella no me había contado que le habían dicho que me dejaran morir, ¿no? Ella no me había contado. Y ella lo que se le ocurrió decirme, como digamos que por sacarme así como de repente me dice, no, mija, yo a esta hora, porque eran como las 10 de la noche, mija, a esta hora, yo estoy cansada, ¿por qué no vamos mañana? Y yo me quedé mirándola y yo le dije, no más, tiene que ser ya. Y me dice, no, vamos mañana. Yo le dije, bueno, yo voy sola, pero ella confiaba de que como yo no tenía fuerza, ella dice, máximo llega hasta la casa de al lado y ahí se queda sentada con la señora de al lado. Y yo arranqué, yo no sé yo cómo llegué, parecía un caracol, pero yo llegué hasta un lugar donde un taxista me dijo, ¿qué hace esta hora? ¿Para dónde va? Porque ese camino es súper peligroso y solo. Y yo le dije, no, voy para el hospital y me llevó. Me llevó y cuando llegué allá no me querían atender porque era menor de edad y iba sola. Y yo pasé mi registro, mi documento, y resulta que ese médico se le notaba que no me quería atender, o sea, ni porque me vio en el estado que llegué ni nada, no. Él decía, no, pero no llegaba más nadie, duré ahí como 40 minutos y no llegaba nadie. Él volvía y se asomaba, no ha llegado nadie, no, solo está esta niña. Y así hasta que él como que se cansó de verme y dijo, bueno, hagamos algo, voy a dejar la puerta abierta, la secretaria se corre para acá porque igual como era menor de edad, y te voy a atender, entra. Entonces entré, y ahí sí, macharro, ya ahí sí no podía ni caminar. Yo no sé. Bueno, total, ahí me sentaron y duré hablando, bueno, en realidad duró él hablando como unos 20 minutos, y él me dice, mira, te voy a ser sincero, yo no te iba a atender porque vi aquí tu historia y yo no sé qué más decir. Yo veo que aquí así, él fue el que me dijo, yo veo que aquí ya te desahuciaron, entonces, ¿yo qué voy a hacer por ti? Pero, leyendo esto, me acordé de mi hermano, me dijo él, me acordé de mi hermano que vino de Estados Unidos, y él me dijo unas palabras en la mesa que yo no entendí, pero hoy siento que eran para ti, dijo él. Y él dijo, mira, él me dijo, mira, cuando encuentres un paciente que tenga una enfermedad como terminal, pero que sus exámenes todos parezcan buenos, o sea, que no resulte físicamente razón, vete por la parte psicológica porque su enfermedad está en la psiqui. Se enfermó su psiqui y le dijo al cuerpo que nos vamos a morir. Y el cuerpo se lo creyó y se está muriendo. Y esa persona a veces se mueren y no se dan cuenta de qué. Entonces, leyendo tu historial, no sé, me acordé de mi hermano, dijo él. Entonces él empezó a preguntarme otras cosas diferentes a lo que normalmente le preguntaban a uno y yo empecé a llorar, o sea, yo solo lloraba, él me dice, pero ¿por qué lloras? Y yo le dije, yo lo único que lloro es porque mi mamá dijo que se cansó. Y yo si fuera mamá, yo no me cansaría. Esa palabra mágica a mí me hizo llorar. Y llorar, yo lloré tanto, pero tanto, yo creo que lo que yo nunca en mi vida había llorado porque yo me había convertido en una niña que no lloraba ni porque le pegaran, o sea, yo no lloraba por ninguna razón. Y llevaba demasiados años sin llorar por ninguna razón, yo lloraba para nada. Y ese día yo lloré, pero lloré tanto, o sea, yo no sé por qué esa palabra me hacía llorar tanto, yo decía, yo no me cansaría. ¿Cómo me dice ella que se cansó? Total, cuando terminamos de llorar, digámoslo así, porque yo no respondía, yo solo con la cabeza, el médico era el que hablaba. Y entonces él me dice, mira, ya sé qué tienes, porque al final de esos 20 minutos llorando, yo le dije, se me quitó el dolor de cabeza, cosa que no había un medicamento que me lo quitara, nunca. De esos 3 meses yo no sé cómo resistí. Ellos lo que hacían era que me dormían con un medicamento para que el cerebro descansara, era lo que hacían cada que me llevaban. Y
Y recuerdo que él me dijo, ya sé qué tienes y ya sé con qué te vas a curar. Y al final, el medicamento que él me mandó hizo reacción alérgica, porque ya yo tenía bulimia, eso sí fue lo único que resulté con bulimia, porque el cuerpo ya no recibía ninguna clase de alimentos. Y entonces, claro, me imagino que el medicamento me hizo reacción de inmediato el cuerpo, entonces yo no me lo pude tomar. Pero a los 3 días, yo ya no tenía ni fiebre ni dolor de cabeza. Yo lo que tenía era que físicamente había quedado súper deteriorada, pero ya era cuestión pues como de otro proceso. Pero me había quitado lo que no habían podido luchar. Ahora, quedé con secuelas porque no sabía escribir. O sea, yo sabía que sabía escribir, pero no sabía escribir. Y todavía tengo unas secuelitas cuando yo escribo, me como algunas letras, aunque sepa que va esa letra y voy a corregirlo y vuelvo y me la como. O sea, sí quedé con algo. Y los médicos decían, esta niña a los 20, 30, de por ahí en 5 años, ella ya va a tener un problema de pérdida de la memoria, porque a ella se le murió una parte de sus neuronas, no sé en dónde, y bueno, un cuento grandísimo. Y Baruch Hashem, no, yo soy muy normal, aparentemente. Pero yo hoy en día, a partir de esa experiencia, cada que yo sufro algo, yo ya me siento a preguntarle al creador, ¿qué pasó? O sea, que hablemos, porque ese día me puse a hablar con el creador y yo le pregunté, o sea, ¿a qué vine? Y ahí fue que todo surgió. Entonces, sí, bueno, sí, me declararon depresión severa, ¿cierto? Que es una depresión silenciosa que llega ya al último extremo, a raíz precisamente de una convivencia con mi padrastro, un maltrato que me tocó ser silencioso para evitar problemas en la familia, y el no llorar y el no contar me produjo esa enfermedad silenciosa, se volvió una pitadora en mi cerebro y explotó fue de esa manera, o sea, se reveló fue de esa manera. No me declararon depresión en ningún momento porque mi alrededor todo era muy normal, yo era muy feliz, yo era una niña demasiado feliz y nunca me veían por ahí que triste o que llorando o que hablando cosas negativas o que hablando cosas tristes. Entonces, a todo el que entrevistaban de mi alrededor decía, ella no es depresiva. Entonces, por eso no comenzaron por ahí. Entonces, hoy en día, el año pasado, yo me enfermé de algo que el internista decía, yo no entiendo tu enfermedad, o sea, me dio, digamos, como un tema de mastitis, pero era una mastitis extraña, que ni se maduraba, o sea, se supone que eso es una infección tipo nacido, digámoslo así, ni se maduraba ni se desvanecía, y estaba la infección, una infección grandísima, pero ni me daba fiebre, ni me daba dolor, ni se maduraba, ni se podía drenar, o sea, a punto de antibiótico los 16 días hospitalizada y nada, y él decía, esto no tiene lógica. Pero yo dentro de sí me acordé que en mi juventud, una vez en un juego yo mostré el seno, y yo por dentro le decía al seno, esa deuda la tienes tú, o sea, aquí la vamos a pagar. Y incluso en algún momento me hablaron de quitarme el seno y yo decía, bueno, si te vas de quitada, pues al menos te paguemos aquí en vida, pero entonces paguemos ese error. Y de verdad que Baruch Hashem, cuando yo le dije al creador, yo no entiendo la enfermedad, ni el especialista mismo la entiende, pero tú sí. Dime qué tengo que aprender aquí, o sea, bueno, si es pagar esa mostrada, pues di lo que tengas que hacer, Baruch Hashem, porque lo paga uno aquí. Pero había algo más allá porque no. Listo, ya sé que debo el seno, que tengo una deuda con el seno, pero no pasaba más nada. Entonces yo decía, aquí hay algo más que no entiendo, que no entiendo, que no entiendo. Y me puse a leer un libro allá y entendí algo muy bonito. Y era que yo me había vuelto una persona que no descansaba ni de día ni de noche. No descansaba ni de día ni de noche. Y viví un episodio que no lo percaté el episodio, pero en otra cita, después de que ya salí, me dice el médico, le comento el episodio pensando que era reacción del medicamento y le digo yo, doctor, mira, el medicamento me produjo esto y esto. Y él me dice, no es el medicamento. Eso es un episodio suicida, que así es que las personas se suicidan por ese episodio que viviste. Y me dijo, y eso no es el medicamento, es tu cerebro. O sea, tu cerebro está colapsando.
Y yo le dije, ¿cómo así? O sea, sí, me dijo, esto sí es una enfermedad grave, ni siquiera lo del seno. O sea, lo del seno ya pasa a ser una tontería a comparación de esto que me estás contando. Y esto sí, por eso sí te voy a dejar. Y yo, pero ¿cómo así ves? Me dice, mira, tu cerebro te está diciendo que ya, o sea, mira, en cualquier momento te puedes suicidar. Yo, pero ¿cómo así? No, 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 yo lo que viví, yo era muy consciente que era algo como una reacción, no era que yo me quisiera autodañar, para nada. Entonces, que entendí a raíz de todo eso, que se tuvo que presentar lo del seno, Baruch Hashem, para que yo entendiera que tenía que parar, que tenía que descansar y que tenía que dormir más. Porque tras de que tengo un antecedente a los 17 años con lo que me dio, y hoy en día vivo una vida toda hora acelerada, o sea, todo el tiempo tengo 1000 cosas que hacer o pensar. Si no se me presenta lo del seno, no me doy cuenta de que en cualquier momento ya me iba a terminar la loca, o sea, o quién sabe haciendo qué. Entonces, Baruch Hashem, digo que cada enfermedad, o sea, pero cada enfermedad que uno se le presenta, en realidad es un gran mensaje del creador diciéndole algo muy importante a uno para uno. Y ojalá uno en cada enfermedad se preguntara para qué esto, o sea, hablemos porque aquí ya tenemos algo que encontrar. Por favor, ayúdame a encontrarlo. Y verdad que sí que se lo muestra a uno de una manera milagrosa y hermosa. No, pues la verdad que es un milagro todo lo que cuentas y que la gente ha guardado mucho y sí, ahí un llamado de atención, digamos, a cuidarse uno también la salud, que eso lo habíamos hablado también. Y Baruch Hashem, me alegra mucho que estés bastante mejor y yo creo que eso que tú dices es precisamente la diferencia cuando uno, cayendo libre de estas situaciones, la verdad, pero cuando pasan, uno tiene una conciencia muy diferente. Y es lo que Rebe también dice, al principio del libro dijo que cuando a veces hay momentos en que el alma está pidiendo auxilio, está gritando a diferentes, o sea, con gran fuerza, vamos a decirlo así, pidiendo atención. Y definitivamente entiendo de lo que cuentas que mucho de eso fue así, esa alma ahí como agobiada y también el impacto de las cosas del entorno a veces, la crianza, entonces es algo que también tenía que salir, o sea, el alma también necesita descargar cosas y que todo este proceso te permitió hacerlo. Y yo creo que el mensaje es ese, el mensaje primeramente es enfocarse en el alma también, también en el cuerpo, en la salud. Segundo, el optimismo, o sea, tener la fe en Hashem, como ya lo hemos dicho, pero también tener la obligación de consultar las autoridades médicas, vamos a decirlo así, y siempre mantener el optimismo. Y cuando tenemos a Dios en la ecuación, incluso las situaciones difíciles se vuelven diferentes porque entendemos que todo lo dirige desde el cielo Hashem. Y bueno, me alegra mucho, la verdad, todo lo que compartieron, lo que participaron, las preguntas, las historias de vida de muchos, que todos han vivido situaciones difíciles y que hoy día, Baruch Hashem, Hashem les ha ayudado y aprendieron de esa situación. Y bueno, permita Hashem que nos dé la fuerza precisamente para seguir aprendiendo y para seguir mejorando y para seguir madurando, pero no a través de sufrimientos, sino a través del conocimiento de la Torá y de nuestra propia gestión como seres humanos a partir de ese conocimiento que adquirimos. Ok, les deseo una bonita semana, un bonito resto de día, todo lo mejor y que escuchemos muchas buenas noticias. Gracias por todo lo que compartieron. Chao, chao. Saludos a todos. Gracias, Rab. Igualmente, Rab, Rabia. Feliz día, bendiciones. Gracias, Rab. Gracias. Bueno.